Buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta segunda conferencia virtual del segundo ciclo de conferencias que hemos denominado acá en el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, Memorias para la Vida. En esta ocasión estaremos contando con la participación de la compañera Ana Ignacia Rodríguez Márquez, mejor conocida como La Nacha, que nos va a estar contando y relatándolo más adelante, y además el camarada Edgar Sánchez Ramírez. Para iniciar esta videoconferencia, esta segunda videoconferencia Memorias para la Lucha, contaremos con la participación inicial de la compañera de la camarada Alicia Mendoza. Ella es activista feminista, militante del PRT, integrante de la coordinación 8M de la Ciudad de México, quien nos dará lectura del pronunciamiento de la coordinación 8M ante los hechos ocurridos el pasado 28 de septiembre. Entonces, adelante, Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a leer un comunicado, pero antes nos parecía muy importante también hacer un contexto de el proceso de represión y criminalización que está sufriendo el movimiento feminista. Bueno, en realidad las mujeres estamos viviendo una profundización de la desigualdad estructural y un aumento de las violencias machistas. Estamos presenciando hace unos años el ascenso del movimiento feminista a nivel internacional y nacional como única forma de exigir justicia y acceso a nuestros derechos humanos. Por tanto, todas las protestas se realizan en este contexto nacional de violencia generalizada, de 11 víctimas de feminicidio cada día, y a esto además le sumamos la inacción, la omisión, la negligencia, la violencia institucional de autoridades y de gobiernos al momento de que las mujeres denuncian y al momento de investigar los casos. Y esto se consolida con toda la impunidad al momento de exigir justicia. Entonces, el pasado lunes 28 de septiembre, mujeres de varias ciudades del país salimos a exigir nuestro derecho a decidir y la despenalización y legalización del aborto a nivel nacional. Y ese día vimos actos de represión de gobiernos a las protestas feministas en Tijuana, Sonora, Veracruz y en la Ciudad de México. Por estos abusos, pero estos abusos y estos hostigamientos, intimidación y represión contra las movilizaciones feministas parece ya sistemática, y este mismo año hemos denunciado actos represivos en Estado de México, en Guanajuato, en Chihuahua, en Veracruz, entre otros estados. Actos de represión contra el movimiento de mujeres y feministas. Ante los hechos de represión de este lunes en la Ciudad de México, vemos todo este escenario con mucha preocupación, y la coordinación 8M de la Ciudad de México justo hicimos este comunicado para denunciar estos hechos, y se los voy a leer. Comunicado Coordinación 8M. Alto a la criminalización y represión contra las movilizaciones feministas. Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Legalización y Despenalización del Aborto en la Ciudad de México, cientos de mujeres jóvenes y trabajadoras integrantes de colectivas feministas, organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas y estudiantiles, nos movilizamos a las 17 horas como Coordinación 8M de la Ciudad de México en defensa de nuestro derecho a decidir y contra el avance de la derecha y la precarización laboral y la violencia patriarcal. Aborto. Sin embargo, desde las primeras movilizaciones del día, las mujeres enfrentamos un desmedido despliegue de cuerpos policíacos, formados por hombres y mujeres de diversas corporaciones de seguridad pública, que impidieron el libre tránsito de las movilizaciones a través de un operativo que encapsuló a las manifestantes, y en el caso de la convocatoria de la Coordinación 8M, evitó su arribo al Zócalo capitalino, donde realizaríamos un mitin de exigencia al gobierno federal para demandar la legalización y despenalización del aborto en todo el país, así como para denunciar su responsabilidad en la impunidad prevaleciente en el país,
las desapariciones, el feminicidio en ascenso y la precarización laboral. A pesar de que la Coordinación 8M buscó dialogar con funcionarios de gobierno en la Ciudad de México para liberar del encapsulamiento al que se sometió a las mujeres manifestantes, las provocaciones por parte del cuerpo policíaco nunca se detuvieron. Señalamos y responsabilizamos al subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla, y a la directora general de Gobierno, Adriana Orozco Vera, con quienes de manera presencial se estaba teniendo interlocución en ese momento a un costado del templete que colocamos sobre eje central esquina con Avenida Juárez, de las agresiones que sufrieron nuestras compañeras y compañeros durante ese operativo. Lesiones corporales, heridas por golpes con toletes o con aproximaciones físicas de la policía, estragos en la piel y ojos por el gas o uso de extintores lanzado directamente a las manifestantes encapsuladas, así como el acoso y el hostigamiento con el encapsulamiento y los cercos que nos impusieron. Todo esto nos forzó a romper las medidas sanitarias y la sana distancia del COVID. Esto no nos doblegó, todo lo contrario, unificó al movimiento que se dio cita en convocatorias diferentes, pero que se identifican similares demandas. Nos mantuvimos en las calles exigiendo el retiro del personal uniformado y el cese a la represión contra el movimiento de mujeres y feministas. Después de más de 5 horas, logramos que los encapsulamientos fueran retirados y emprendimos la retirada juntas para evitar la detención de cualquier compañera. A pesar de la diversidad del movimiento feminista y los distintos métodos de acción, la Coordinación 8M actuó con el principio de si tocan a una, respondemos todas. Por lo mismo, construimos en este tiempo y espacio, construimos la unidad en las calles junto con otras mujeres, organizaciones y colectivas feministas porque enfrentamos la misma represión. El Estado ha utilizado un discurso criminalizador y estigmatizador contra el movimiento feminista y la organización de mujeres y restringe nuestro derecho humano al libre tránsito, a la libre asociación, a la libre manifestación y viola nuestra libertad de expresión. Ahora no es diferente. Estos derechos no son objeto de inquisición judicial y se encuentran regulados en los artículos 6 y 9 constitucional. Por otra parte, los medios masivos de comunicación nuevamente están jugando un papel de complicidad con el gobierno, al crear un cerco informativo que invisibilizó nuestra manifestación pacífica, ocultó la violencia de la que fuimos víctimas, nos culpabilizan de las agresiones y señalan que las víctimas fueron las policías del Grupo Atenea. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta nuevamente ha documentado diversas violaciones a los protocolos de actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Exigimos alto a la campaña de estigmatización del movimiento feminista y solución a todas nuestras demandas. El año pasado, después de la movilización del 25 de noviembre, denunciamos las formas de represión y uso de la fuerza de la actuación represiva del gobierno contra las mujeres movilizadas. Este año también hemos denunciado los ya sistemáticos actos de represión, hostigamiento y provocación que la Policía de la Ciudad de México ha implementado durante las jornadas de protesta feministas. Un escenario preocupante, pues a nivel nacional también se han recrudecido los actos de represión y criminalización contra el movimiento feminista. Mientras la impunidad, injusticia y feminicidio crecen, las demandas de acceso a nuestros derechos y erradicación de la violencia feminicida son ignoradas. Es preocupante que al interior de la Cuarta Transformación haya quienes buscan mermar nuestro movimiento pretendiendo dividirnos y criminalizarnos, para que nuestras demandas no sean abrazadas por otras mujeres y por el conjunto de la sociedad, reviviendo con ello métodos empleados por gobiernos priistas, panistas y perredistas. Lo decimos fuerte y claro. No busquen intereses ocultos en las manifestaciones del movimiento feminista. Propongan y den soluciones a las demandas de las mujeres. Demandamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que hagan un deslinde de responsabilidades, que se garantice que la actuación policíaca y de los cuerpos de seguridad se desarrolle en apego al respeto de los derechos humanos y se garantice el derecho a la libre manifestación.
Nos deslindamos de la derecha conservadora y sus acciones iniciadas frente al gobierno. También nos deslindamos de los grupos antiderechos e iglesias conservadoras. Reivindicamos la efectiva separación de la Iglesia y el Estado. Desde hoy anunciamos que no dejaremos las calles. Tenemos derecho a opinar, proponer, exigir y manifestar nuestras ideas. El 25 de noviembre saldremos otra vez a la calle en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las calles nos pertenecen. Queremos caminar sin miedo y vivir dignamente. Basta de represión y criminalización de la lucha de las mujeres. Por nuestro derecho pleno a la libre manifestación. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Alto a la violencia feminicida y a la impunidad. Si tocan a una, respondemos todas. Coordinación 8 de marzo de la Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020. Gracias, camaradas. Muchas gracias, Alicia. Y a 52 años, el 2 de octubre, como lo seguimos anunciando, la lucha continúa, la lucha no termina y por ello es importante tender estos puentes con otras luchas y además estos puentes intergeneracionales. Por eso es la hora de este día, estar comentando y estar trayendo a la memoria viva lo que pasó hace 52 años, que lo que ha pasado hace 52 años nos sigue repercutiendo, porque las prácticas represivas, las prácticas que utiliza el Estado para amedrentar y para perseguir a defensores, a defensoras de derechos humanos, que ha costado la vida de miles de defensores, de estudiantes, de mujeres a lo largo de estos 52 años y a lo largo de la historia del país. No más, no queremos más un 2 de octubre, no queremos más muertes por este sistema que nos sigue persiguiendo y nos sigue recriminando y reprimiendo. Entonces, muchísimas gracias, camarada Alicia, por la participación y por el pronunciamiento de la coordinación 8 de marzo de la Ciudad de México. Y bueno, ahora comentarles que esta conferencia va a constar de 2 bloques. El primer bloque, cada participante tendrá 25 minutos para utilizar su tiempo. El segundo bloque constará de 15 minutos y yo les iré marcando con las tarjetitas como los minutos que les hagan falta, por eso es importante que vean acá abajo. Recordarles también a la audiencia que pueden comentar, que pueden mandar sus preguntas aquí en la transmisión, las estaremos pasando para las y los compañeros que están ahorita participando, entonces les invitamos a comentar, a mandar saludos, las preguntas, que aquí pues podemos aprovechar este tiempo que tenemos ahora a la compañera Nacha y el compañero Edgar, que nos estarán compartiendo en estos minutos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra querida compañera Ana Ignacia Rodríguez Márquez, mejor conocida como la Nacha. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar ahora acá con nosotras compartiendo este espacio. La Nacha inició su activismo en el 68 cuando era estudiante de la Facultad de Derecho y ahora es integrante del Comité 68 por Libertades Democráticas. Entonces, pues recibimos con muchísimo gusto y con muchísima admiración y amor a la Nacha y bueno, adelante, compañera. Mayra, se oye un ruido muy raro. Contigo se oye un ruido muy raro, pero la compañera se escuchó perfecto. Entonces, no sé si tú tienes algún problema en tu sonido, porque sí se oía muy raro. Entonces, te lo comento para ver si puedes arreglar algo, ¿no? ¿Ya puedo participar? ¿Ya? Sí, Nacha, ya. Gracias. Contigo, no sé qué pasa. Pero bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación de parte de Osmay. Realmente yo estoy accediendo a esta reunión por ti, por mi relación amistosa con todos ustedes que se han portado tan lindas allá en Morelia con nosotros. Y
yo te quiero decir, o sea, yo nunca he sido de partido durante ningún año de mi vida, soy antipartidista de hecho, pero pues por ustedes y sobre todo porque mi participación es hablando acerca de las mujeres del 68, que es el tema que yo con el cual voy a dialogar, ¿no? Hace 52 años, las jóvenes participábamos así como ustedes y la verdad, yo nunca tuve problemas en el aspecto de la cuestión de género. Eran otros tiempos y yo espero que ustedes lo entiendan. Mi amiga ahorita platicando con ella decíamos de que no se hablaba de feminicidio, ¿no? Es más, no lo conocíamos en ese término, ni sabíamos que alguna compañera o alguna cosa sufriera un problema de ese tipo. Eran otros tiempos, como lo digo, pero en esos tiempos la lucha se daba y se daba también fuerte y fuimos víctimas de represión, como ustedes lo están siendo, claro, que con una variante, ¿no? Muy diferente. Pero la participación de la mujer en el 68 realmente creo que fue vital. Antes no quiero decir que no participaban, sí participaban las mujeres, pero realmente la actividad que se realizaba mucho era de acompañamiento. Hasta el 68 es donde comenzamos a participar políticamente y donde realmente yo en lo particular me convertí en activista, lo cual sigo siendo una activista de más de 50 años. Hoy formo parte del Comité 68, que en un momento dado ha sido el grupo que más ha trabajado sobre este movimiento estudiantil y sobre la defensa de más bien no la defensa, sino tuvimos una defensa legal y gracias al comité, mucha gente no lo sabe, pero gracias a este comité y a la lucha jurídica que nos dieron nuestros asesores jurídicos, fue que logramos que la fiscalía, aunque mucha gente no estaba de acuerdo con la fiscalía, logramos que Echeverría, el genocida, estuviera preso en su domicilio. Se argumentaba que porque tenía ya más de 70 años. Y yo siempre he dicho que si yo tengo 76 y cometiera algún delito, me meterían, valiéndoles si fue yo vieja o no vieja o lo que sea. Con la pandemia hemos tenido que hacer un cambio en nuestro actuar. Nosotros cada año marchamos y bueno, mostramos la posibilidad de que todos los compañeros, porque ahora el 2 de octubre ya no es nada más la marcha del 68, del Comité 68. Ahora la marcha del 2 de octubre es la marcha de todas las causas que se están dando y de tanta represión que ha habido, tantas matanzas, tantas violaciones a los derechos humanos y pues ahora desgraciadamente no podemos marchar porque casi todos somos ya mayores y en un momento dado somos, les digo yo, productos de alto riesgo porque pues con 2 enfermedades crónicas y con los años y eso es difícil, ¿no? Para nosotros hacer este tipo de marchas. Por lo mismo, no se va a hacer marcha. Nosotros estamos convocando a 4 actos, en especial 3 en la Plaza de Tlatelolco, pero todos, y ha habido varios actos y conferencias virtuales. Yo les repito, la participación de la mujer fue vital. Yo era una joven que no tenía politización todavía, yo venía de provincia y me toca para mí uno de los actos más fuertes y violentos que me tocó vivir inicialmente fue cuando el 18 de septiembre el ejército entra a la universidad y viola la autonomía universitaria. En ese momento fuimos detenidas 43 mujeres que aparecemos en el libro de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que nunca nos imaginamos que íbamos a ser presas, porque antes en los movimientos sí se detenían por unos días, pero se les liberaba. Y en esa ocasión, no, nos tuvieron ahí frente a la rectoría, el batallón que me tocó a mí, pues nos llevó frente a la rectoría, estuvimos, como quien dice, varias horas ahí sentadas en el suelo y los compañeros tirados pecho tierra con la B de la victoria
y nunca nos imaginamos que nos fueran a detener. No fue así, nos detuvieron y nos metieron a una prisión de hombres, como fue Lecumberri. Ahí estuvimos lo que la ley señalaba, 72 horas, pero fueron muchos compañeros, nosotros éramos 43. Y en esa ocasión se comenzó a manejar el complot comunista, ¿no? Porque cuando nos interrogaron los ministerios públicos, a mí en concreto me decían, ¿cuántas veces has viajado a Cuba? A la Unión Soviética. Le digo, no, a Cuba una. A la Unión Soviética nunca, pero he viajado varias veces a los Estados Unidos porque tenía yo un medio hermano allá. Y me dice, no, eso no importa. Lo que importa es cuántas veces has viajado a países rojos. Ellos mismos ni sabían, yo creo que era, y me decían que por qué leíamos a Marx, a Lenin. Yo estudiaba Derecho y tenía que llevar la cátedra de Economía, y los maestros pedían que leyéramos estos libros, y en general todo lo que tuviera que ver con rojo, ellos eran lo que yo quería que les contestara. Entonces, yo desde entonces manejo que el complot comunista lo manejaron ellos. Yo nunca he sido comunista, y si lo fuera lo diría. Yo admiro a la gente que realmente es comunista, ¿no? Porque ahora se dice mucha gente que es comunista, y realmente yo veo en la práctica que no es eso. Pero bueno, platicándoles esto para que ustedes, jóvenes y mayores, vean el contexto en el que nos desarrollamos. Yo ahí todavía tuve mucho temor. Te digo, no estaba politizada, les digo, no estaba politizada realmente, pero alguien me preguntó un día que qué fue lo que me politizó, y yo le dije que los golpes, porque esa vez nos detienen violentamente el ejército, nos llevan a esta prisión de hombres, a Lecumberri, y nos tienen ahí toda la madrugada titiritando de frío en unas mesas de granito heladas, y bueno, sin saber qué hacer, y nos interrogaron. En esa vez no nos ficharon, y había muchísima gente afuera de Lecumberri pidiendo la libertad ya de los presos políticos y presas políticas. Y eso fue lo que nos ayudó, porque nosotros logramos transponer ese portón enorme de Lecumberri y nos liberaron. Ahí fue cuando yo me decidí que yo seguiría luchando. ¿Por qué? Porque habían violado la universidad, la autonomía de la universidad que yo tanto amaba y que sigo amando, a la cual le debo lo poco o mucho de valía que yo tengo. Entonces ahí me decidí a quedar. ¿Por qué? Porque yo les había dicho a los compañeros cuando se creó el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho que yo me quedaría solo unos meses, porque ya estaba yo para lo de la tesis en Derecho Laboral, yo estaba terminando la carrera, me faltaba muy poco, y entonces ya no me pude salir, ya dije, no, yo tengo que seguir luchando porque violaron la autonomía de mi universidad. Continuamos y comenzaron las brigadas con mucha fuerza, de las cuales yo formé parte, y de ahí sobreviene el 2 de octubre. Nos invitan a la plaza y nos dicen que vamos a ir a un meeting, que no estaba permitida la manifestación. Entonces nosotros lo entendimos desde el principio. Se tomaron camiones, no llevábamos ningún arma, como dicen, no llevábamos ni palos, ni piedras, ni nada. Iba todo un contingente en unos camiones de derecho, y ahí nos fuimos. La Tita, Roberta Bendaño Martínez, mi compañera con la cual me asocian siempre, y la cual está aquí presente conmigo, porque ella se fue de la vida temprano, pero mi obligación es manejar su nombre y decir que verdaderamente ella sí fue líder del 68. Yo era miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, y ahora todo el mundo dice que era del Consejo, y no es cierto. A mí no me gusta mentir, yo soy clara. Yo he sido activista toda la vida, pero Roberta sí era la representante de Derecho ante el Consejo, y si alguien ha hecho un buen papel en el Consejo Nacional de Huelga, lo hizo y lo siguió haciendo por los años que vivió de vida, fue ella, pero se fue pronto. Y ella era maestra normalista, y ella era la representante de nosotros junto con un compañero ante el Consejo Nacional de Huelga. El Comité de Lucha de la Facultad se crea el 26 de julio, en que fuimos a una marcha y donde fuimos
Bueno, mis compañeros fueron brutalmente reprimidos por el grupo de granaderos que dicen que ya quitaron, pero no es cierto, por ahí andan con otros membretes y con otros uniformitos. Pero la verdad es que fue un día muy difícil. Ahí nos regresamos a la facultad, en el auditorio Yusemper, que después nos sirvió de casa habitación durante buen tiempo. Se crea el comité de lucha y a mí me nombran comité de finanzas. Y nosotros en Asamblea General nombramos a Tita como representante ante el Consejo Nacional de Huelga. Vamos a la plaza y llevábamos la manta de derecho, y si ustedes ven las fotografías de la plaza ese día, el 2 de octubre de 68, aparecemos allí la Tita y yo con esa manta, y se ve muy claro que estamos abajo del edificio Chihuahua. La represión no cesa a distintos niveles. Hoy, como con esa situación de la pandemia, pedimos prestado el balcón donde se llevaron a cabo el mitin de hace 52 años y nos lo negaron. Y nos lo negaron argumentando de que van a ir grupos de anarquistas, así mencionan. A mí, yo no menciono ni digo que son anarquistas o no son, ni hablo de las feministas ni nada. Para mí, la defensa de los derechos de las mujeres son vitales, y ahora que conozco lo que se dice que es un genocidio, desde mi punto de vista es un genocidio, pero por ejemplo, los feminicidios, yo nunca me había dado cuenta de que existieran a este nivel que están existiendo. Yo admiro la lucha, pero en un momento dado, yo espero que ustedes me comprendan que yo ya no puedo luchar como lucho desde esa trinchera. Y bueno, el 2 de octubre vimos todo, que ya no es necesario platicarlo. Periodistas extranjeros, nacionales han hecho muchas historias, hay libros de esto, y la verdad es que ese día fue trágico, nos tocó vivirlo. Estábamos abajo del edificio Chihuahua y vimos sobrevolar ¿cómo se llama? El helicóptero. Vimos las luces de Bengala. Yo en mi vida había sabido que las luces de Bengala eran la señal de tirar. Y cuando vimos eso, yo me sorprendí, pero dijeron, siéntense, que no haya problema, no va a haber problema, tenemos permiso para el mitin, más no para la marcha. Entonces, nos sentamos, pero no tardaron unos segundos en que se comenzaron a oír la marcha de las botas militares, y comenzó a ser una situación muy difícil, pero nosotros aún así nos quedamos, y fue cuando aparecen las luces de Bengala y bueno, tiran a matar. Yo lo vi estando abajo del edificio Chihuahua y tiraron de allá arriba, del tercer piso. Ya se sabe toda la historia de los guantes blancos, de la detención de los muchachos, las muchachas ahí arriba. Pero bueno, cuando vimos eso, no podíamos creerlo, ni Tita ni yo, que realmente estaban matando a los compañeros. A mí me tocó verlos. Y de ahí corrimos para tratar de salvar nuestra vida, y así fue como corrieron muchas personas, y por eso aparecieron el 3 de octubre tantos zapatos y tanta ropa y tanta cosa, porque cuando uno tiene miedo cunde el pánico. Nosotros logramos escaparnos ese día. No fuimos detenidas, pero yo me fui a refugiar a casa de un amigo, un doctor que todavía vive y que me ayudó muchísimo, y el ejército ya tenía para entonces pues el conocimiento de nosotros, disque líderes, porque yo nunca me consideré líder, y la verdad es que a mí me identifican en un teléfono del departamento donde llegué a refugiarme, y dicen la Nacha, pero ni me conocían físicamente. Yo ahora estoy gorda, pero antes era muy delgadita, de cabello largo y todo, no me conocían. Y la prueba es que cuando llegan al departamento a detenerme, detienen a la esposa de mi amigo, confundiéndola conmigo, que yo estaba en la universidad ya buscando a los compañeros, a Tita, a los de derecho. Y bueno, la detienen, y yo, pues les dice, a mi amigo le dijeron, si no la entregas, tu esposa se va a quedar aquí, y tenía una bebé.
Entonces, yo pensé que había sido un traidor y que me había entregado, pero la verdad es que pues le pusieron esa disyuntiva y dejó que se quedaran los agentes en el departamento. Ahí yo llego, muy quitada de la pena, con nueva información, con propaganda, y cuando llego me detienen. Y ahí, pues, ni modo. Me llevan a los separos de Tlaxcuaque, la prisión más dura que he padecido, porque iba yo sola, completamente sola, y además, yo no puedo decir ahora, 52 años, una mentira. A mí no me torturaron así de golpes tremendos, horribles. Sí me abofeteaban. Pero lo peor de todo fue es que me obligaron, que en los separos estaban llenos con los chicos preparatorianos. Y me obligaban a ver la tortura que ejercían con ellos. Se cometieron muchas violaciones. Y la más grande una de esas fue esa. Estar en los separos, ficharme como una delincuente. Tengo mi ficha, es muy conocida. Pero yo, metiendo esta idea de que no se han abierto todos los archivos. Los de la Sedena yo siento que no se han abierto, que faltan. ¿Por qué? Porque yo tengo otra ficha. Después del 2 de octubre y después de que me liberaron, después de 10 días, ahí me dijeron que si no me iba a Guerrero, a mi tierra, me iban a matar. Sí me dio mucho miedo. Y me fui. Y cuando regreso, el 2 de enero del 69, la Federal de Seguridad me secuestra en mi departamento de Avenida Coyoacán 1625. A Tita la secuestran en su escuela, ella era maestra normalista, y secuestran a 3 compañeros dirigentes, el de Ingeniería, Salvador Ruiz Villegas, a Echeverría de Filosofía, creo que estaba, y detienen al compañero que estaba en mi departamento, que no tenía nada, no tenía orden de aprehensión ni nada, y lo detienen, Antonio Pérez Sánchez, conocido como el Che. Y también se quedó 2 años como nosotros, sin tener orden de aprehensión. Nosotros ya la teníamos. Pero cuando la gente dice que el movimiento estudiantil terminó el 2 de octubre, no. Yo fui secuestrada el 2 de enero del 69 y la Tita también. De ahí nos volvieron a llevar a Lecumberri, y en Lecumberri sí nos tuvieron más de las 72 horas y fuimos torturadas psicológicamente por las celadoras de todo lo que nos iban a hacer, llegando a la cárcel de mujeres, que para mí es otro de los grandes crímenes de ese gobierno, que estamos pidiendo justicia y que ahora quieren castigar a los expresidentes. ¿Y Echeverría qué? Echeverría vive, y aunque sea un anciano, un zombie, todo, él debe de pagar. La memoria es eso. Y si ya está demasiado viejo y no puede pagar o lo que quieran, por lo menos que se repare el daño. ¿Cómo? Tienen mucho dinero su familia, que se repare el daño con los jóvenes que no tienen ni para estudiar, que no tienen ni para tener una computadora, que se les dé. Y además, digo yo que la memoria persiste, porque uno puede castigar a los genocidas, porque son delitos de lesa humanidad, en todo el tiempo, y además en otros países si es necesario. Entonces, castigo Echeverría es lo que nosotros siempre hemos solicitado. Mucha gente no está de acuerdo con el Comité 68 porque dicen que no fue un genocidio, pero ya los abogados ya han comprobado que sí fue un genocidio. Y entonces nosotros pedimos ese castigo al genocida, a Luis Echeverría. No podemos marchar, pero seguimos vivos y vivas. Y podemos exigir que se haga el castigo necesario para que se pague por todos esos crímenes que cometieron. El segundo crimen que cometieron con las mujeres fue habernos metido a una cárcel de mujeres que no eran políticas, que no estaban por ideas. Nos metieron a la cárcel de Santa Marta, Catitla, con mujeres comunes, que mis respetos para ellas porque nos apoyaron. Pero más mis respetos a las presas políticas que estaban por guerrilla, que nos pudieron ayudar para no padecer más de lo que ya habíamos padecido. Esta es mi ficha, muy conocida, la ficha. Y la otra, que fue horrible, cuando el secuestro, que nos tuvieron en una casa de seguridad, que nunca he sabido dónde, pero creo que era en el campo militar número 1,
Ahí nos tomaron fotos en la madrugada, después de haber estado vendada durante horas y sí torturada psicológicamente, y esa ficha no ha aparecido. Por eso yo digo que hay varios archivos que no se han abierto. Yo fui la primera credencial de cuando se abrieron el Archivo General de la Nación. Yo fui, la busqué y nunca apareció, ni ha aparecido, y creo que me voy a ir de esta vida y no va a aparecer. Pero las generaciones jóvenes, como ustedes, jóvenes, merecen que se sepa la realidad, aunque uno ya esté bajo tierra. Entonces, mi participación, como la de muchas otras compañeras que quedaron en el anonimato, porque yo sé que hay muchas mujeres que no quisieron volver a hablar, porque las amenazaron, diciéndoles, sí matamos a tu hijo, pero vamos a decir que te vamos a entregar el cadáver, pero murió de una neumonía. Si no aceptas, y si tú dices lo contrario, tienes más hijos y te los vamos a acabar. La represión sigue existiendo, muchachas, muchachos. Sigue existiendo y muy fuerte, y ahora de diferente forma. Pero la verdad es que por mientras no se aclare los delitos de lesa humanidad, no se haga castigo y justicia, la impunidad ha seguido durante cuántos años, y puede ser que nos vayamos, que ya la pandemia no podamos soportarla y lo que sea, pero les dejamos el ejemplo de la lucha. No quiero hablar más, por favor, pero estamos con ustedes. Gusto en saludarlas y saludarlos. Hasta la victoria. Ya termino con esta parte. Hasta la victoria siempre, compañera. Muchísimas gracias. Y lo que heredamos, tal como lo has dicho tú, Nacha, es la lucha de las mujeres en el 68, y a las generaciones que estamos ahora y a las que vienen detrás de nosotras, nos corresponde, tal como tú lo dijiste ahora, seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que los culpables paguen, no importando la edad que tienen. Así que nos sumamos a la exigencia de castigo a Luis Echeverría, castigo ya. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno. ¿Sí, Nacha? Parece que Nacha quería decir otra cosa, pero no tenía el micrófono prendido. Prende el micrófono. Sí, Nacha, ¿quieres decir algo? No, nada más quería decir eso, que también los altos mandos militares, porque viven y ellos saben todo lo que pasó, y nada más lo saben, ellos también actuaron. Es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la participación al camarada Edgar Sánchez Ramírez. Es camarada del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. También inició su activismo en el 68 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, además es generación fundadora del PRT. También, Edgar, tienes 25 minutos, te voy avisando, y adelante, camarada. Gracias, Osmayra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por invitarme a esta participación conmemorativa del 68, además de poderlo hacer con el honor de participar junto con la Nacha, que pues es eso, ¿no? Yo también, más aún que Nacha, que también yo había llegado de provincia a la Ciudad de México, empecé mi activismo en el 68, ¿no? Pero no tuve mayor papel relevante en ese momento, porque pues eso fue mi inicio. Entonces, para mí, por supuesto, el estar en esta mesa con Nacha, pues es un honor, por lo que sí fue una destacada participación de la compañera durante el movimiento. Me han pedido que haga pues una reflexión sobre la importancia del 68, por un lado, y por el otro, las lecciones o la vigencia que las demandas y el carácter del movimiento podrían tener en la actualidad. Son dos temas en realidad complicados, ¿no? Escribí unas notas como para que me sirvieran de guión y poder, en el tiempo que se nos ha otorgado, poder tratar de abordarlo, ¿no? Quisiera entonces destacar
en relación al 68, tres dimensiones que le dan su relevancia al movimiento del 68 y por los cuales, según yo, lo consideramos justamente un parteaguas en la historia. Estas tres dimensiones serían, uno, la dimensión internacional, la dimensión democrática radical y el posicionamiento o relanceamiento que permitió el 68 de una izquierda revolucionaria en nuestro país. En relación a la dimensión internacional, rápidamente ocurre no por una conspiración, como diría Díaz Ordaz y todos esos teóricos de la conspiración, como un producto de una conspiración internacional, sino por un hecho real, que fue realmente un nuevo ascenso de la revolución en el mundo. Hay que recordar que poco antes del inicio del 68, en octubre del 67, había sido asesinado en Bolivia el comandante Che Guevara. El Che Guevara, la referencia al Che Guevara, la referencia a Vietnam, son referencias permanentes durante el movimiento del 68, tanto en la Ciudad de México como en las movilizaciones que están ocurriendo al mismo tiempo en diversas partes del mundo. Y eso es también lo significativo, por lo cual hablamos de que no fue un hecho fortuito, un incidente callejero, etcétera, sino un ascenso general de la revolución en el mundo, que estaba marcada por la resistencia ya de varios años del pueblo de Vietnam a la invasión yanqui, la intervención yanqui en aquel país, y que había conocido, por lo tanto, en diversos países del mundo, pero incluso en Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, una rebelión de la juventud, de los estudiantes en contra de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, pero que también se expresó en diversos países de Europa y del mundo, en Japón y en otros lugares, en esta solidaridad con la revolución de Vietnam. Y en ese sentido se explica también la consigna del Che Guevara, que muere en efecto asesinado en Bolivia, pero con la pretensión de extender la revolución a otros continentes, crear 2, 3, muchos Vietnams, como él decía, para romper el aislamiento en que se encontraba la revolución vietnamita, no por el movimiento de solidaridad, sino por el no apoyo decisivo de otros países que eran considerados socialistas en la época. En enero de ese año, del 68, digamos como el gran campanazo, empieza con el año nuevo lunar de Vietnam y un nuevo ascenso de la resistencia en Vietnam. Inmediatamente después, una movilización juvenil muy grande en Berlín. Y de ahí en adelante, el mayo 68, histórico en Francia, que detonó la huelga general de la clase obrera más grande en la historia del capitalismo, y luego, a partir de julio, el movimiento del 68, que efectivamente, como dice Nacha, no se acaba el 2 de octubre. Incluso la huelga estudiantil en las universidades, el Politécnico, la Normal, Chapingo, etcétera, continúa hasta diciembre, a pesar de la persecución y la represión selectiva que se empezó a desarrollar después del 2 de octubre. Entonces, hay en efecto una dimensión internacional que ocurre con el movimiento. En segundo lugar, en el caso de México, es muy claro esta dimensión democrática radical, que se expresa en diversos niveles. Uno, las demandas que reclama el movimiento, el famoso pliego petitorio, que ahorita me voy a referir un poco más por el asunto del derecho de manifestación y de reunión, que encerraban lo que llamábamos como el símbolo del movimiento, la lucha por las libertades democráticas, pero que al mismo tiempo pregonaba con el ejemplo, porque la organización del movimiento estudiantil, básicamente de los comités de lucha, el de Derecho, donde estaba Nacha, como en la Facultad de Filosofía, y todos los comités de lucha en todas las facultades y escuelas, coronadas por el Consejo Nacional de Huelga, con una forma de organización democrática, de autogestión, con representantes electos, como Tita en el caso del Derecho, Escudero en el caso de Filosofía, y otros compañeros y compañeras, electos en asamblea y con la capacidad de revocación por la misma asamblea de estos representantes de las facultades al Consejo Nacional de Huelga. De tal manera que cuando la policía y el gobierno de Díaz Ordaz argumentaban estas teorías conspirativas de que había un cerebro gris detrás del movimiento o que quiénes eran los líderes, etcétera, no podía encontrar y ubicar
el único responsable que ellos siempre estaban pensando, que si era Alberto Castillo, que si eran revueltas, etcétera, ¿no? Porque el movimiento tenía él mismo una organización democrática, como es el Consejo Nacional de Huelga. Segundo lugar, también en ese terreno, la exigencia del movimiento de un diálogo público para atender las demandas que el movimiento estaba levantando. Esto era una respuesta al tradicional método priista que ya había vivido bastantes años, ¿no? En donde ubicaba a la policía a los líderes del movimiento y buscaba o cooptarlos, o comprarlos, o matarlos, o encarcelarlos para acabar con el movimiento. Esta visión fue rota por el movimiento del 68 al exigir que el diálogo para resolver el conflicto, el movimiento fuera por medio de un diálogo público. Entonces, el movimiento tiene esa segunda dimensión que quiero destacar, que es una concepción, una dimensión democrática radical, ¿no? Que no se agota, ojo, por lo que vamos a vivir 50 años después, que no se agota ni se identifica esta lucha por libertades democráticas en democracia en el terreno electoral, sino que es un concepto de democracia mucho más profundo, más amplio. En tercer lugar, esta dimensión que permite un relanzamiento de una izquierda revolucionaria, precisamente como resultado de este ascenso general de la revolución, en donde las figuras revolucionarias del Che, de Vietnam, de los estudiantes de Mayo 68 en Francia, de la primavera de Praga en Checoslovaquia contra la dictadura burocrática existente en la Unión Soviética y en los estados de Europa Oriental, da lugar a una nueva izquierda radical, revolucionaria, que no existía como pequeñas corrientes, pero que no había tomado la relevancia que va a permitir el movimiento del 68 con esta manifestación radical, democrática, ¿no? Y que va a permitir que, a diferencia de la situación previa en nuestro país, en donde habría una supuesta izquierda legal, ¿no? Representada por el lombardismo, por el PPS, ¿no? Básicamente va a permitir el surgimiento de sectores de izquierda nuevos, radicales, revolucionarios, representadas por diversas corrientes, no solamente por el trotskismo, el maoísmo, el guevarismo, el castrismo, y de ahí la explicación del surgimiento incluso de guerrillas, de movimientos de izquierda revolucionaria identificadas con la lucha armada, pero no solamente de la lucha armada, sino de otras perspectivas, pero todas esas de izquierda revolucionaria, un cambio que permite el 68, porque el 68 inevitablemente marca a nuestra generación con una perspectiva muy clara, que es la perspectiva socialista, el paradigma socialista, paradigma de la izquierda socialista. Todos los activistas, militantes que continúan en la lucha a partir de ese momento van a tener como su referencia la perspectiva socialista revolucionaria, aun cuando la abracen con diversos de los agrupamientos y corrientes, fueran comunistas, maoístas, trotskistas, o guerrilleros, etcétera, ¿no? Pero con esta perspectiva que es el paradigma que se abrió en ese momento, claramente con esta perspectiva. Es una perspectiva que abrió una etapa de lucha que permitió el surgimiento de diversas organizaciones y corrientes, entre ellas donde yo participé primero desde el GCI, el Grupo Comunista Internacionalista, en la Facultad de Filosofía, hasta que llevó a dar lugar a la fundación del PRT, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, pero no solamente, sino de otras corrientes, ¿no? Que van a estar identificados en esta perspectiva en un periodo como de 20 años, que yo diría, del 68 al 88, en donde esta perspectiva se hizo presente de diversas maneras y que en efecto coincidió con diversos ascensos y triunfos de la revolución en el mundo, en Centroamérica, la derrota finalmente de los yanquis en Vietnam, etcétera, independientemente de la evolución posterior de algunas de estas revoluciones triunfantes, pero que coincidían y demostraban este ascenso de la revolución. Este periodo cambió abruptamente a partir del 88-89, con la ruptura en México del PRI, el surgimiento de una corriente priista que se separa del PRI, ¿no? Y que reivindica la historia del PRI antes del neoliberalismo.
la llamada corriente del nacionalismo revolucionario, de la cual Luis Echeverría es uno de sus más claros representantes, que hablaba precisamente del tercermundismo y que hablaba incluso de la necesidad de una apertura democrática, etcétera, ¿no? Que va a romper esta corriente con el PRI y para representar otra corriente, como se llame, pero que está representada por lo que en términos generales llamamos el cardenismo, ¿no? Y a nivel internacional, por la caída de la Unión Soviética, el desplome de la Unión Soviética, que cambió, por lo tanto, estos dos elementos, el nacional y el internacional, las perspectivas de lucha, donde el paradigma socialista que fue prevaleciente del 68 hasta el 88-89 se puso en duda, producto de la confusión histórica que representó la degeneración de la Unión Soviética y en donde el neoliberalismo va a presentar el fracaso de la Unión Soviética, del stalinismo en realidad, como un fracaso del socialismo, para decir que el socialismo en la práctica había fracasado. Esta situación crea una nueva circunstancia muy difícil, ¿no? De arrinconamiento incluso, aislamiento del pensamiento socialista revolucionario, ¿no? De la izquierda revolucionaria. La lucha de clases, de todas maneras, continuó. Fukuyama había dicho que era el fin de la historia y que el capitalismo había triunfado. Nada más falso, porque la lucha de clases, las clases sociales, la polarización de clases, pues por supuesto continuó y se profundizó incluso con el neoliberalismo. Pero para las nuevas generaciones posteriores a esos 20 años, al 88-89, empezó la búsqueda de nuevos paradigmas y perspectivas, mientras no se superara la confusión histórica que representó la experiencia del socialismo realmente existente, como se decía en ese momento. Sacar todas las lecciones post-68 será necesario para clarificar las perspectivas y reencontrar la perspectiva revolucionaria. Ahora, dicho lo anterior, sobre todo en esta tesis que digo, de que fue un periodo de ascenso de la revolución que duró estos 20 años y que cambió en 88-89 con la caída de la Unión Soviética, quiero decir que precisamente como ya señalé, como la lucha de clases no se acaba, ¿no? Hay, a pesar de todo, una vigencia indudable del legado del 68, que continúa siendo vigente. En primer lugar, la lucha por las libertades democráticas, que nos enseñó el 68, en esta idea que ya he dicho antes, la lucha por las, ya vi 10 minutos, la lucha por las libertades democráticas no se agotan, no se restringen a la democracia formal o a la lucha electoral, ¿no? Cuando estamos hablando de la importancia de las luchas democráticas a partir del 68, incluso se introduce este debate en el sentido de que la democracia no puede conseguirse solamente por la apertura democrática, la reforma electoral, la llamada democratización del Estado, sino que requiere una transformación revolucionaria del conjunto de la sociedad, ¿no? Y por eso algunos compañeros identifican eso, transformación revolucionaria, revolución con lucha armada. Pero nosotros decimos la transformación revolucionaria implica no restringirla a la lucha armada, sino a una transformación real, revolucionaria del conjunto de la sociedad, de acabar con la sociedad de explotación que justifica esta opresión, ¿no? Y que da precisamente el 68, esto es la novedad, lo señala de alguna manera Nacha ahorita en su intervención, que permite el surgimiento de enriquecimientos del pensamiento revolucionario que van más allá del terreno electoral y que van haciendo este pensamiento revolucionario en el terreno de la lucha por la liberación de las mujeres, el surgimiento del feminismo en su ola que algunos llaman la segunda ola, pues, que tiene que ver con el control del cuerpo y la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con el surgimiento de la ecología, de la lucha ecosocialista, que tiene que ver con una perspectiva internacionalista, un planteamiento mucho más amplio. Entonces, hoy podemos decir
especialmente con la crisis que estamos viviendo detonada por la pandemia y la práctica que han impuesto los gobiernos del confinamiento social, que estamos frente a una crisis civilizatoria que está mostrando cómo esto que estamos viviendo en el terreno de la crisis sanitaria, de la crisis ecológica, etcétera, es a donde ha llevado el capitalismo en estas últimas consecuencias. Entonces, esto está trayendo como consecuencia que en estos terrenos avance una conciencia anticapitalista, ¿no? Ya no solamente como se ubicaba en el terreno electoral, antineoliberal. Eso es muy claro, lo que se ha expresado incluso en estos días con el movimiento feminista, que habla claramente de su lucha contra el capitalismo patriarcal, ¿no? Pero también la lucha contra el ecocidio y los megaproyectos neoliberales que tienen que ver con las consecuencias de cómo el capitalismo ha llevado a estas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo este regreso a la conciencia anticapitalista por otros caminos, por otras vías, ¿no? Está de alguna manera mostrando los elementos coincidentes y vigentes del 68, como ahorita quiero volver a explicar, ¿no? Pero que ya lo había señalado con la referencia de la perspectiva socialista, que era el paradigma socialista muy claramente en la generación del 68. Pero también en el terreno democrático, porque puede haber elecciones aparentemente democráticas, pero seguimos peleando por derechos democráticos, como el del 60, como el derecho de manifestación. Antes del 68, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México estaba prohibido para movilizaciones de protesta de la izquierda. Una conquista de agosto del 68 fue entrar en marcha por primera vez al Zócalo. Pero el lunes pasado, nuevamente, se impidió a la movilización feminista entrar al Zócalo. ¿Recuerdan otra de las demandas, de las 6 demandas del pliego petitorio que decía la disolución del cuerpo de granaderos? ¿Les suena familiar? Derecho de manifestación, disolución del cuerpo de granaderos, etcétera, que muestran desgraciadamente esta vigencia. Segundo, cuando empezaron las movilizaciones del 68, después del ataque de granaderos en la Ciudadela o la toma de la Prepa 1 por el bazucazo del ejército, fue frecuente que en los medios de comunicación empezaran a querer desacreditar al naciente movimiento, diciendo que había fuerzas oscuras atrás del mismo. Se decía que de determinados políticos mexicanos, casualmente todos del PRI, como Braulio Maldonado o Madrazo, estaban detrás del movimiento o lo financiaban, como se dice, cuando no se decía que era el oro de Moscú, como ahorita recordó Nacha, ¿no? El que supuestamente financiaba Moscú o Cuba al movimiento. Esto es pretender explicar movimientos históricos que responden a causas sociales profundas con teorías policíacas o conspiradoras que solamente buscan desacreditar a los movimientos o que niegan la fuerza y autonomía del movimiento de masas, presentándolo siempre como manipulado por fuerzas ajenas, ¿no? Y esto hoy, nuevamente, lo vemos en las autoridades de la Ciudad de México explicando que casualmente incluso un movimiento como es el movimiento feminista, que exige todo el tiempo el derecho al respeto a su autonomía, el que supuestamente hay algunos, incluso hombres, que pueden estar atrás manipulando a las mujeres, ¿no? Como en general a todos los movimientos. El otro tema que te habla de la profundidad o no de los cambios que hemos vivido recientemente es la tarea pendiente, la agenda pendiente, como se suele decir, que tiene que ver con la justicia y la violación a los derechos humanos. El gran pendiente, la gran agenda pendiente y grave delito histórico de lesa humanidad es Tlatelolco el 2 de octubre. No hay justicia todavía. Lea Echeverría sigue vivo y no ha sido juzgado en su totalidad. Es cierto, como dice Nacha, que hubo este momento de la demanda que lo llevó al arresto domiciliario, pero eso no es suficiente, por supuesto. Él tiene la información sobre el crimen de lesa humanidad que no prescribe, como es el genocidio del 2 de octubre, y no solamente está él vivo, ¿no?
ya no diría que cuidado por sus nietos, porque ni sus nietos lo quieren ver, ¿no? Sino que hay otros de su equipo que siguen también vivos. En primer lugar, como dijo ahorita Nacha, del ejército, ¿no? Pero incluso de los echeverristas, del aparato político priista, ¿no? Ahí está vivo todavía, por cierto, pretende ser presidente de un partido actual, el que era presidente del PRI en la época de Echeverría, ¿no? El que era secretario particular de Echeverría el 10 de junio de 1971 y que era después, en 1975, presidente del PRI, cuando en abril del 75 desaparecieron, secuestraron al hijo de Rosario Ibarra, a Jesús Piedra, el presidente del PRI, está vivo también. Ellos también tienen información y hay otros que comandaban la Federal de Seguridad y otros echeverristas que siguen vivos y activos. Entonces, hoy, este día, parece que la Suprema Corte de Justicia ha aceptado que se puede hacer la consulta para juzgar a otros expresidentes que también están vivos. Todos los que están vivos, de hecho, menos Echeverría. ¿Y por qué? ¿Por qué Echeverría no? Echeverría es también responsable por el inicio en México de la práctica de desaparición forzada. Rosario Ibarra y sus doñas del Comité Eureka surgieron entonces precisamente. Su grito de vivos lo llevaron, vivos los queremos, lamentablemente se repite hoy con los 43 de Ayotzinapa porque no ha habido justicia desde entonces. Esta lucha por los derechos humanos continúa vigente, pues nuestra lucha empezó en el 68 contra el criminal régimen priista hace 52 años. Hoy pretenden juzgar a los presidentes solamente de los últimos 30 años del periodo neoliberal, dicen, ¿no? Pero, de nuevo, esto muestra la vigencia de la perspectiva anticapitalista y no solamente antineoliberal del 68, porque el 68 se enfrentó, fue reprimido, perseguido y nunca se ha juzgado, ¿no? Por el viejo priismo, ¿no? El echeverrismo, el de Díaz Ordaz y el de Echeverría, ¿no? Que no se decían neoliberales, pero que son representativos de ese régimen político absolutamente criminal, antidemocrático, violatorio de los derechos humanos y que algunos de sus representantes continúan vivos y activos en la política pública. La lucha esta muestra que nuestra perspectiva, como era el 68, que ahora no se ve tan claramente como en ese paradigma socialista, era también claramente anticapitalista, no solamente antineoliberal, ¿no? Y que esta perspectiva, visto desde esta óptica, es una perspectiva que continúa vigente, al mismo tiempo que la lucha por libertades democráticas en forma radical, la lucha por los derechos de manifestación, de organización, etcétera, como se ha visto lamentablemente estos días, también continúan vigentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación y por este recorrido que has hecho. Ahora damos paso a leerles algunos de los comentarios que han dejado en la transmisión en vivo. Tenemos varios comentarios de nuestra compañera de acá de Morelia, Citlali Martínez, a quien le enviamos un fuerte saludo y abrazo. Citlali dice: saludos combativos a mis amigos, compañeros de lucha en el movimiento del 68, y así como Osmayra, a mí. Entonces, te mando muchísimos abrazos, Citlali, gracias por estar aquí. También menciona Citlali, por justicia y cárcel a Luis Echeverría, expresidente de México y culpable de delitos de lesa humanidad, como el genocidio del 2 de octubre de 1968 y otros más. También tenemos más comentarios, que te manda gran abrazos a ti, Nacha, a tu querida amiga y compañera de lucha del 68. A Nacha te manda saludos, Lali. También tenemos comentarios de nuestra camarada Melissa, quien dice: memoria, verdad y justicia. No podemos permitir que los métodos represivos a las manifestaciones políticas vuelvan a darse. La lucha contra la represión y la violencia de Estado sigue vigente. También Mari Salapa nos comenta: saludos y abrazos a Nata, gracias por su lucha. Citlali Martínez nos vuelve a comentar: cárcel Echeverría, alto la impunidad. También un saludo combativo a Edgar, mi compañero de lucha en la Facultad de Filosofía y Letras en 1968. Nuestra camarada Graciela Delgado Ramírez también nos manda saludos desde Ciudad Juárez. Muchísimos saludos y abrazos, Chela, hasta Juárez.
Y Angie Rueda Castillo también manda comentarios y saludos. Saludos Nacha y Edgar, camaradas. Juicio político a Luz Echeverría, la lucha sigue. Un abrazo a Nacha, te admiramos, te estamos escuchando en casa, en familia. Son algunos de los comentarios que han dejado acá. Les invitamos también, todavía tenemos unos minutos más para seguir conversando con Edgar y con Nacha, así que les invito a animarse, a escribir, a preguntarles, a comentarles ahora que les tenemos acá, y también les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Bandera Socialista, que nos den seguir en la página de Facebook también con el mismo nombre, para que estén pendientes de las actividades y las próximas conferencias que vamos a ir anunciando próximamente. Y también aprovecho para que enseguida de terminar este evento continúen con la compañera Nacha, quien va a estar a las 7 de la noche en la presentación de un libro que se llama Ellas, las mujeres del 68, que fue escrito por Susana Cato. Va a estar ahorita a las 7 de la noche ahí en una transmisión en vivo desde la página de Proceso. Entonces les invitamos a que seguida de esa transmisión continúen ahí en la transmisión de la presentación del libro. Y bien, ahora damos comienzo a la segunda ronda de participación. Van a tener 15 minutos cada uno, cada una, respectivos tiempos. Entonces iniciamos de nuevo contigo, Nacha. Tienes 15 minutos y te iré avisando cuando te falten 5 y luego 2 minutos. Entonces, pues tienes la palabra, Nacha. Perdón, Mayra, ¿no había una propuesta de Nacha que inició esta hora? Ya son 6:13. Sí, originalmente Nacha nos había propuesto que a las 6:10 hiciésemos un minuto de silencio como en memoria de las y los compañeros asesinados el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, ya que a esa hora fue cuando el ejército inició la agresión. Entonces, pues ya pasó la hora simbólica, pero no sé si lo podemos hacer ahora, o si lo pongo a consideración de ustedes. A ver, yo no escuché muy bien eso último. A ver, no escuché muy bien eso último porque está aquí un ruido raro, pero a ver, ¿me la repites? Osmayra, no te escucho. Sí. ¿Ya me escuchas ahí? Sí, ya. Va. Que tú originalmente habías propuesto que a las 6:10 hiciésemos un minuto de silencio justo como en acción simbólica de aquel 2 de octubre que... Bueno, sí, ahorita ya fueron. No, ya pues son 6:15, entonces Edgar recordaba esa propuesta. Pero podemos hacerlo, ¿no? Ajá, podemos hacerlo. Entonces, iniciamos. Entonces, sí. Justo. Un minuto de silencio en memoria de nuestros compañeros caídos y mujeres también. Últimas, Mayra. Creo que ya fue más, ¿no? Gracias. Gracias. Y 2 de octubre no se olvida en memoria de las y los compañeros caídos. Aquel 2 de octubre, cuando a las 10 inició aquella agresión por parte del ejército en la Plaza de las Tres Culturas. Nunca más un 2 de octubre, castigo a los culpables que siguen vivos y a los que no, aún también deben de responder. Entonces,
pues sí nos hago un llamado a las nuevas generaciones y a los que están por venir a seguir en la lucha, seguir reclamando, seguir exigiendo justicia y no permitir nunca más un 2 de octubre, ni en México ni en el mundo. Bien, como les comentaba, iniciamos ahora con la segunda ronda de participaciones, constará de 15 minutos. Les invito también a quienes nos están siguiendo en la página, comentar, hacer sus preguntas y les estaremos respondiendo ahora. Entonces, y comenzamos con Nacha, tienes 15 minutos y te iré avisando cuando te falten 5 y luego 2. Entonces, tienes la palabra, Nacha. No sé si ustedes tienen frío por allá, pero aquí está haciendo mucho frío. ¿O será la edad? También. Bueno, pues mira, yo lo que quiero decir, que la lucha del 68 sigue y seguirá, ¿no? Porque por mientras exista impunidad, tenemos que seguir saliendo a las calles, manifestándonos, y ante esta situación que estamos atravesando, pues ahora lo estamos haciendo de esta forma, pero creo que eso les indica a todo el mundo que seguimos en la lucha. No es fácil, es muy difícil, porque además la tecnología nos rebasa. Nosotros no teníamos ni celulares, ¿verdad? Pero pues ahora la tecnología nos cuesta trabajo manejarla, pero siempre habrá alguien como ustedes que nos apoyen para que esto pueda salir. Ha habido mucha confusión o quieren confundir, diciendo que va a haber una marcha mañana y que va a salir a las 2 de la tarde de Tlatelolco. Esa marcha nosotros no la convocamos. De hecho, yo en lo personal desconozco quién la convoca. Pero lo que sea que se dé, yo solo les pediría que respeten el luto del 2 de octubre, no nada más de los 68eros, sino de todo el mundo que ha padecido la represión en este país. México, que herido, porque está herido realmente. Y cada vez lo vemos con todo lo que está pasando. Yo comentaba con Susana de que a mí me hubieran desaparecido a alguien tan cercano como un hijo, yo no dejaría de luchar nunca. Yo estaría, como estoy luchando, pero yo no dejaría de estar afuera, con lluvia, sin lluvia, como fuera. Es un dolor que está ahí latente, que no se supera y que ya no nada más son 43, son miles. Y todas esas fosas que se han encontrado, todo eso, yo nunca pensé que yo pudiera ver eso en vida. Lo estoy viendo y tengo que manifestarme de alguna forma en mi conformidad y hasta donde yo pueda, con mi fuerza, con mis años, con mis enfermedades, pero en ustedes está la lucha permanente. Yo lo veo, me da una impotencia no poder ya ni caminar bien como se debe, ni escuchar bien y hablar, creo que todavía, pero así como Citlali, que es la compañera de Morelia, y otras compañeras que no han dejado de luchar a través de los años, haciendo libros como la Susana Cato, haciendo, yo también tratando de escribir, aunque no tengo esa facilidad como las escritoras, pero hoy yo he tenido una semana completamente agitada, con todos los medios que me están llamando que para que una entrevista y no sé qué, le digo, ya no doy entrevistas telefónicas, porque ya he tenido una mala experiencia en eso. Pero ustedes quieren ya la noticia digerida, ya así toda organizadita, ¿no? Pues investiguen, ¿no? Luchen, porque también nuestra prensa de aquel tiempo estaba vendida y nosotros nos convertimos en los voceros. Por eso se crearon las brigadas. Y considero que no se les ha dado la debida el reconocimiento a las brigadas que fueron vitales en 1968 para que
el movimiento se conociera, para que el pueblo que no podía leer porque la prensa estaba vendida se enterara. Entonces, a mí me gusta decir que soy brigadista porque nunca he dejado de serlo. Desde que salí de la prisión, a mí, pues ya se imaginan, mi madre no quería saber más nada de esto y me encerró en una prisión de terciopelo, digo yo, no, porque tenía yo todo, pero no me dejaba salir ni a la esquina. Cuando sobreviene el 10 de junio no me deja venir a la marcha, casi me amarra de las trenzas y me dijo, tú no vas porque te van a matar. Acuerden, los que vivieron con nosotros en ese tiempo, recuerden lo difícil que era para que nosotras, no nada más los hombres, también las mujeres pudiéramos participar en un movimiento de esa índole. Y rompiendo barreras y subiendo faldas y convirtiéndose en minifaldas a la salida de la casa y regresando a volver a jalar las faldas. Nosotros luchamos codo con nuestros compañeros. Ellos fueron detenidos más de 200 en Lecumberri y tuvieron la oportunidad de estudiar, de crear grupos de estudio. Siguieron sus carreras y sus profesiones dentro de lo que se podía. Y también es lo que yo veo, que desde siempre ha habido discriminación para la mujer. Nosotros, nuestra prisión, y lo saben mis compañeros porque yo se los digo directo, no se acordaban de que habíamos 10 presas en Santa Marta Catitla. Santa Marta Catitla era una casa, era una prisión en el kilómetro 16.5 de la carretera Puebla. Nadie sabía casi de su existencia, menos que los familiares de los que estaban ahí. Y tampoco los compañeros decían mucho de las mujeres del 68. Tuvimos que salir y manifestarnos en contra. Y desde entonces hemos ganado la posición y el derecho de que se hable de la participación de la mujer. No dejemos de participar. Hoy veo que las mujeres participan muchísimo y sobre todo yo tengo un gran respeto por las juventudes de mujeres, porque ellas se han acercado a mí como un referente en el sentido de que yo todavía vivo, ¿no? Pero las que ya se fueron merecen también todo el respeto y por eso exigimos en la Facultad de Derecho que se hiciera un homenaje a las mujeres presas en Santa Marta. Nos costó no uno ni el otro, nos costaron varios, porque tenemos eso, o varios. Entonces, por favor, ustedes sigan en la lucha, pero de verdad les pido que se cuiden, porque la represión sigue y sigue cada vez más fuerte y de otras formas. Hoy las desaparecen, hoy las matan, hoy hacen muchísimas barbaridades. Yo misma siento que a esa edad nos exponemos mucho, pero ¿qué sería de nosotros si nos quedamos calladas? Yo nunca podré hacerlo y siempre he declarado que seguiré en esa lucha y que sigo en el Comité 68 porque yo se lo prometí a un gran compañero que quiero también que se le dé un reconocimiento hoy, a Raúl Álvarez Garín. Para mí, el líder moral del Comité 68. Y él me estuvo llamando a mí durante muchos meses para que yo me presentara al comité y no podía porque era madre soltera y tenía que proteger a mis hijas y trabajar para ellas. En cuanto pude, lo hice y mi lucha ha sido permanente en el comité y espero que se den cuenta todo el mundo de que seguimos en la lucha. Y ahí dicen, ahí van los rucos del 68 cuando vamos en las marchas, pero también contestan y dicen, son los rucos que huelen a pólvora. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de estar presentes en la lucha. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, espero podernos ver, no sé, en unos meses más, pero ya saben que cuentan con mi apoyo, mi fortaleza hasta donde se puede,
no marchas porque no puedo ya, pero muchas gracias. Gracias, compañero, por estar acompañándome y además porque te conozco de cuando yo te veía siempre con doña Rosario. No sé, pero siempre te veía con ella y me acuerdo que platicabas con Raúl. Me acuerdo mucho. Y pues aquí están presentes todos los que no han podido estar, creo yo, y nosotros debemos de ser dignos representantes de ellos y de ellas. Muchas gracias. Y hasta la victoria. Muchísimas gracias a ti, Nacha, por participar, por estar hoy con nosotras. Ha sido un gusto y en lo personal ha sido un honor conocerte, un honor escuchar de primera voz lo que me has compartido desde hace ya un par de años. Agradezco muchísimo tu existencia y tu compañía. Entonces te mando un abrazo y espero verte pronto. Y bien, ahora le damos la palabra al camarada Edgar para que haga su cierre de su participación. Entonces, igual, Edgar, tienes unos minutos. Gracias, Osmayra. Ya está conectado, sí. Gracias, Osmayra. Pues empiezo continuando con lo que la compañera Nacha ha expresado. Es muy emocionante. Como lo dije al principio, para mí un honor que soy más principiante de 68 que Nacha, el estar hoy con ella. Y en efecto, recordar a varias compañeras y compañeros que nos encontramos, nos conocimos durante ese periodo y luego hasta el 10 de junio, que es cuando ya a mí me tocó ser representante del Comité de Lucha de Filosofía ante el COCO, el Comité Coordinador de Comités de Lucha de la UNAM Poli, ¿no?, que convocó a la marcha del 10 de junio. Y ha sido muy emocionante escuchar el mensaje que nos manda nuestra compañera y amiga común, Citlali Martínez, desde Morelia, ¿no? También compañera desde entonces, que en efecto nos conocemos de la facultad desde esos años y que hace un par de años Osmayra y los camaradas de allá de Morelia me invitaron a participar en una presentación de la obra de Revueltas junto con Citlali, ¿no?, de Pepe Revueltas, que es también para nosotros, los de la facultad, una referencia fundamental en el 68, antes del 68 y después del propio 68. Entonces, un abrazo a Citlali. Me da gusto que, aunque sea en esta forma virtual, estamos juntos otra vez con Nacha, con Osmayra, contigo aquí. Aprovecho para mencionar a otra amiga común con Nacha, que espero que, aunque no se manifestó en el internet, pero espero nos estuviera escuchando, y que tiene que ver con la experiencia que ha mencionado varias veces Nacha, que es lo de la cárcel para las mujeres en Santa Marta del 68, que es la compañera Blanca Elsa Lecuona. Elsa, yo la conozco como Elsa Lecuona, ¿no? Ponle el micrófono a Nacha porque no la oigo. Creo que no se está viendo porque yo le mandé el link. Ah, perfecto, qué bueno. Entonces, yo también le mando un saludo muy cariñoso a Elsa, que también participante del Comité de Lucha de Derecho en esa época, ¿no?, entre las que sí estuvieron apoyando y acompañando a las presas del 68 allá en Santa Marta. A lo mejor está mencionada en el libro sobre las mujeres del 68, y que yo la traté más como compañera de militancia ya cuando estaba en la Escuela de Antropología, Elsa, ¿no?, y por la cual pues tengo un gran afecto. Hace unos días fue su cumpleaños, ya me alcanzó en la edad, porque exactamente somos de la misma generación, pero que seguimos peleando. Y mencionaste, Nacha, también a Antonio Pérez Eche, ¿no?, de Derecho. Sí, por ahí alguien me mandó un saludo de parte de él, no sé si él está en internet, pero también un recuerdo especial, ¿no?, que eso, de los que
pues había siempre una relación especial después del 68 entre el Comité de Lucha de Filosofía y el de Derecho, pero con él, pues sí, logramos tener una muy buena relación. Quiero entonces, además, por supuesto, lo que dices es cierto. A veces lo que yo he ido a hacer es sumarme en las marchas del Comité 68, en las marchas del 2 de octubre, no tanto participar activamente en las filas del comité, pero siempre manteniendo esta relación fraternal muy cercana con Raúl Álvarez Galín, ¿no? Sí. Que también cuando el Comité Eureka y el Frente Nacional contra la Represión, él tuvo mucha participación con nosotros, con Rosario, ¿no? Representando en ese periodo, te acordarás, a Punto Crítico, que era la revista que sí. Ellos empujaron, ¿no? Y bueno, también, pues de esos compañeros, pues como con Roberto Escudero, que también es muy cercano, ¿no? Y ahora, incluso en algunas de las cosas que he mencionado sobre el asunto de que se va a hacer juicio a los expresidentes mexicanos menos Echeverría, pues nuevamente coincidir con nuestro amigo Félix Gamundi, que oí que por ahí hizo una declaración similar, ¿no? De por qué a Echeverría no se le está juzgando, ¿no? En ese terreno, ¿no? En fin, quiero terminar haciendo una última reflexión sobre lo siguiente. Es una idea que he expresado varias veces en reuniones con camaradas más jóvenes, ¿no? Sobre la importancia del 68. Y es que, como hemos señalado en esta mesa redonda ahorita, la justicia no ha llegado en relación al 2 de octubre y la represión del 68. La justicia está pendiente todavía. El asesino mayor está vivo y es responsable históricamente. Pero esa lucha, pues, va a continuar. Sigamos o no sigamos nosotros vivos, como dice Nacho. Pero hay otra parte de la lucha que ahora quiero también reivindicar, que es la lucha por la memoria histórica. Sí. Y eso es también la memoria, historia, yo estudié historia en la Facultad de Filosofía, se convierte en un campo de batalla político también. Es una lucha política, la memoria. Y en el caso del 2 de octubre, hay un intento cínico del régimen de querer que eso se ocultara, como muchos otros crímenes, ¿no? Que no se supiera que había existido, ¿no? Los periódicos el 3 de octubre hablaban de que un general había sido herido, Hernández Toledo, ¿no? En la balacera, y que había habido una nueva refriega con estudiantes. Pero el 2 de octubre del 68, ¿no? Pero ocultando la dimensión del asunto. Y eso, les digo a los compañeros y compañeras de las nuevas generaciones, me recordó siempre un fragmento de la obra de Los 100 años de soledad de García Márquez, en donde él cuenta la historia de la represión en Colombia a una huelga de bananeros, si mal no recuerdo. Esa huelga fue reprimida brutalmente por el ejército en Colombia. Y los cadáveres de los trabajadores bananeros que fueron asesinados en esa represión fueron subidos en vagones del ferrocarril y arrojados en el mar. Y no solamente eso, sino que el régimen lo borró, como si eso nunca hubiera pasado, como si hubiera sido un mal sueño. Yo creo que ellos quisieron hacer lo mismo con el 2 de octubre, borrarlo, como que si eso no hubiera existido. Y vinieron inmediatamente unos meses muy difíciles, cuando ustedes estaban presos y presas en Lecumberri y en Santa Marta, ¿no? El año del 69, el año del 70, y en el año del 70, Echeverría empezó su campaña electoral para presidente de la República, y empezó el recorrido, como siempre lo hicieron y lo hacen, por todo el país. Y tenía la obsesión de lo que él llamaba, de lo que él pensaba como la reconciliación con la inteligencia, o sea, la reconciliación con el movimiento estudiantil, los universitarios, etcétera, ¿no? De ahí su obsesión de
de querer entrar en contacto con las universidades. Y en Morelia, Michoacán, precisamente, se atrevió a meterse a la Universidad Nicolaita, en este auditorio, ahorita no recuerdo el nombre, pero que es el edificio histórico de la Universidad Michoacana, ¿no? Y estando ahí adentro, los estudiantes se le aparecieron, ¿no? Y lo cercaron y lo obligaron a hacer un minuto de silencio por el 2 de octubre. Ya dije yo que soy estudiante de historia, ¿no? Y hago referencia a la famosa académica historiadora que trata muy bien ese periodo, la tigresa Irma Serrano, que en su famoso libro A Calzón Quitado, sí, ella era amante de Díaz Ordaz, cuenta que esa noche, en donde Echeverría estaba siendo obligado a hacer el minuto de silencio en Morelia, en la Universidad Nicolaita, la tigresa estaba con Díaz Ordaz, ¿no? En su recámara. Y entonces ahí recibió la llamada de Díaz Ordaz, que le reportaban el que Echeverría estaba haciendo un minuto de silencio en Morelia por el 2 de octubre. Okay. Y según la tigresa, ¿no? Díaz Ordaz se daba de golpes contra la pared, así, diciendo, ya lo sabía que es un traidor, Echeverría, ¿no? Que efectivamente Echeverría se lleva el campeonato de la hipocresía y la doble cara, ¿no? Capaz de inventar cualquier cosa, ¿no? Como intentaba deslindarse él del 2 de octubre y dejárselo solamente a Díaz Ordaz. Claro. Pero a partir de ese momento, por donquiera que pasaba Echeverría, se encontraba o mítines de estudiantes y protestando. En Chihuahua le quemaron el templete, y por donde quiera que iba pasando, iba apareciendo la consigna de 2 de octubre no se olvida, ¿no? Sí. Y el asunto lo persiguió de por vida, ¿no? Y entonces, me acuerdo que fui junto con los del Comité 68 en una marcha histórica que fue la del 78, a 10 años del 68, estaba todavía Raúl y más camaradas de la época, ¿no? Y el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y cada año tras año, desde entonces, sale la manifestación de jóvenes estudiantes gritando 2 de octubre no se olvida. Aunque ya no vayamos, como sí, dice Nachalca, a lo mejor algunas de las manifestaciones, fuimos a muchas, ¿no? Ya pagamos nuestra cuota de manifestaciones, ¿no? Pero nuevas generaciones salen gritando 2 de octubre no se olvida. Generaciones de estudiantes que no habían nacido siquiera en el 68. Nosotros teníamos 18 años, 19 años en el 68, pero esas nuevas generaciones no habían nacido simplemente. Pero después sigue pasando el tiempo y hay generaciones que marchan, que no solamente ellos no habían nacido, sino a veces ni sus papás apenas iban naciendo cuando ya estos están viendo, pienso ahorita, por ejemplo, viendo la carita de Osmayra, ¿no? Cuándo habrá nacido, y es como de 2 generaciones o 3 generaciones después del 68, ¿no? Nieta. Y entonces, nuestra nieta. Como nietas, ¿no? El equivalente a nuestras nietas, ¿no? Si yo tuviera nietos, ¿no? Y entonces, esto es lo que es muy impresionante, ¿no? Incluso hemos mencionado el caso de Ayotzinapa, ¿no? El crimen ocurrido en Iguala en el 2014, ¿no? Y hay que completar, ¿no? Que eso fue un 26 de septiembre, porque la razón por la que los estudiantes de Ayotzinapa estaban en Iguala consiguiendo autobuses es porque estaban preparándose para venir a la Ciudad de México, como todos los años, a la marcha del 2 de octubre, precisamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que todavía no hemos ganado la pelea por la justicia, ¿no? No. El tribunal sigue en su casa, pero la pelea por la memoria histórica la ganamos, ¿no? La ganamos porque 52 años después, 2 de octubre, no se olvida. De lucha combativa. Es de lucha combativa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pues, saludos. Me da pena, pero me está diciendo aquí la compañera que tenemos que irnos saliendo porque como viene la presentación del libro, ¿no? Sí, sí. Ya terminó. Sí, muchísimas gracias, Nacha. Igual
pues sí, muchísimas gracias por tu participación, por compartir tu experiencia ahora con nosotras y nosotros. Y sí, también les invitamos a que ahorita a las 7 en punto se vayan a la página de la revista Proceso y sigan la transmisión de la presentación del libro Ellas, las mujeres del 68, escrito por Susana Cato, y en donde nuestra compañera La Nacha va a ser una de las comentaristas de este libro. Entonces, sí, muchísimas gracias, Nacha. Gracias a ustedes. Gracias, Ana. Sí, bien. ¿Se le paga? Cambiamos. Sí, y bueno, ya para ir finalizando, hay algunos saludos, preguntas, justo hay una pregunta, Edgar, y es para ti. Entonces, también la compañera Citlali hace una precisión acerca de donde a Echeverría se le obligó a hacer el minuto de silencio, fue en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, nuestra compañera, gracias compañera por la puntualización. Y aquí tenemos más saludos de nuestra camarada Yossi, quien dice muchas gracias a Nacha y a Edgar. El 2 de octubre no se olvida, la memoria rebelde. Y también nuestra camarada Yossi nos comenta: las mujeres del 68 son pioneras, todo mi reconocimiento, poder escuchar tus palabras y tu experiencia. Y hay una pregunta aquí de la compañera Angie Rueda Castillo, y nos pregunta que cuál es la postura del PRT ante el gobierno de López Obrador, ya que hay ofensas con su postura de López Obrador ante los movimientos sociales que seguimos en lucha. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú, Edgar, para contestarla? Sí, nosotros, como lo que hemos dicho, es que el significado del triunfo de López Obrador el julio del 2018 está marcado después de haber sido resultado de haber habido dos fraudes anteriores contra el propio López Obrador, que también habría ganado la mayoría de votos, ¿no? Es resultado de el cambio de la conciencia habido en el pueblo mexicano en los 6 años del gobierno de Peña Nieto y la lucha contra el neoliberalismo. Y entonces esa conciencia permitió que esos 30 millones de votos, que como todo el mundo dice, son votos por el hartazgo, producto del hartazgo popular contra el régimen del PRIAN, ¿no? Entonces, lo que es significativo es la caída del régimen del PRIAN. Eso es un voto en contra de la continuidad del régimen del PRIAN, ¿no? Y al mismo tiempo, como se sabe, todo el proyecto de nuevo fraude estaba armado, ¿no? Pero el propio López Obrador avisó antes que si se repetía ese fraude, él ya no podía controlar al tigre, ¿no? Y ofreció desde un meeting que hubo en relación a lo de la represión a los maestros, antes de la votación, ¿no? La necesidad de un gobierno de transición, él decía. Es decir, que al final las clases dominantes en México se dieron cuenta de que el costo que tendrían que pagar por un tercer fraude contra López Obrador, visto el descontento y el hartazgo popular, como se demostró con los más de 30 millones de votos en contra del PRIAN, iban a provocar una explosión social y política gigantesca, ¿no? Incontrolable, y que el propio López Obrador anunciaba que no podía controlar, ¿no? Entonces, el gobierno de López Obrador es un gobierno producto de ese hartazgo popular contra el neoliberalismo, pero no es un gobierno del pueblo trabajador, no es un gobierno representativo del pueblo trabajador, sino el gobierno representa, como lo demostró hace unos días secretario de Semarnat, Víctor Toledo, que habla de todos los conflictos y las diversas orientaciones y líneas e intereses de clase distintos, en este caso sobre el tema de la ecología, pero en otros también, en el propio seno del gobierno, ¿no? Entonces, y que tiene un discurso que dice que es el fin del neoliberalismo, pero que al mismo tiempo continúa con los proyectos neoliberales fundamentales, los que son, como se dice, insignia del nuevo gobierno, como por ejemplo el tren
Maya, que es un megaproyecto neoliberal, el Plan Integral Morelos, que tiene que ver con lo de Huesca, que es otro megaproyecto neoliberal, como es el interoceánico, el transísmico, que es otro megaproyecto neoliberal, y que en el aspecto de la seguridad pública, como estamos hablando ahora con el asunto de los derechos humanos, se continúa la línea de la militarización, como es la creación de la Guardia Nacional. Entonces, nosotros, por supuesto, celebramos en su momento la caída del PRIAN, ¿no? Pero mantenemos la lucha contra la continuidad de las políticas neoliberales de un gobierno que hemos llamado, que tiene esas características bonapartistas, que dependiendo de las presiones de clase en un sentido u otro, se inclinan en un sentido u otro, ¿no? En el cual, por lo tanto, el movimiento social que ha estado luchando contra el neoliberalismo, los sindicatos, la lucha de las mujeres contra el patriarcado capitalista, etcétera, no estamos representados en los intereses de ese gobierno, ¿no? Y por lo tanto, se necesita la continuación de la lucha contra las políticas neoliberales. El gobierno de López Obrador afirma que la lucha política se acaba entre liberales y conservadores, que es una nueva versión del discurso de Echeverría, que decían los echeverristas, con Echeverría o con el fascismo, ¿no? Y ahora se repite lo mismo por los nuevos echeverristas que dicen con López Obrador o con la derecha, con la extrema derecha. Nosotros decimos que no es ese la opción, ¿no? La disyuntiva, una disyuntiva binaria entre liberales o conservadores, que es una definición del siglo XIX, sino que hay una tercera opción que tiene que surgir como una opción política y social propia, autónoma, que es la de el movimiento social y de masas y de la izquierda anticapitalista por una opción anticapitalista, ¿no? En contra del neoliberalismo ecocida, de los megaproyectos, en contra de la militarización de la seguridad pública, etcétera, que es otra opción, ¿no? Y que no aceptamos ser calificados de derecha si tú planteas estas críticas o alternativa al gobierno, ¿no? Es el error que creo cometió el mismo López Obrador cuando un grupo de feministas de otra corriente toma el edificio de la CNDH y porque tachan, intervienen un cuadro de Francisco y Madero, dice que seguramente esas mujeres son porfiristas, ¿no? Por agredir a un cuadro de Francisco y Madero. El mundo no se acaba en esas dos opciones que él insiste en presentar, y la historia tampoco es así, ¿no? Porque una vez que Madero fue presidente, llamó a Zapata a que entregara las armas y entregara las tierras, y que todo se llevara en el marco del Estado de Derecho, y Zapata no lo aceptó, ¿no? Y entonces Madero le envió a Victoriano Huerta, que era el secretario de la guerra, ¿no? Que después iba a traicionar al propio Madero y asesinarlo, pero lo mandó a combatir a Zapata. Y Zapata, por oponerse a Madero, no puedes decir que era porfirista, ¿no? Era la corriente revolucionaria, radical de la Revolución Mexicana. Entonces, el mundo no es solamente esta visión bipolar, y esto es el esfuerzo que tenemos por delante, pensamos, de construir un polo social y político alternativo, anticapitalista en las actuales circunstancias, que no es solamente con el gobierno o contra el gobierno, sino un proyecto propio del movimiento de masas y anticapitalista. Eso, gracias. Muchas gracias, Edgar. Esa era la pregunta que está acá en la transmisión. Y bien, igual estamos en tiempo de continuar y de ir a acompañar a Nacha a su presentación, entonces solamente el llamado a que den suscribirse al canal de YouTube Bandera Socialista, de donde se estarán transmitiendo otras conferencias también que desde el PRT vayamos anunciando, y también seguir la página de Facebook Bandera Socialista, ahí también estarán los anuncios. Ya lo mencionaba Nacha en su participación, en esta ocasión en la Ciudad de México no habrá marcha, sino va a haber un meeting, es el que aparece ahora en pantalla, mañana en la Plaza de Tlatelolco a las 2 de la tarde. Entonces, para que lo consideren y también para que desde sus ciudades también revisen cuáles van a ser las actividades. En el caso de Morelia, que es de donde estamos
despedimos ahora, anunciarles que va a haber una marcha mañana a las 4 de la tarde, partiendo de Ciudad Universitaria, de la Universidad Michoacana, hacia Palacio de Gobierno. Entonces, esas son las actividades que por ahora están ya confirmadas, y hacerles la invitación nuevamente a estar pendientes y a averiguar en sus ciudades qué actividades habrán mañana. Y bien, entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos. También aquí un último saludo del compañero Rafael Pimentel, nos manda saludos, abrazos solidarios y combativos desde Morelia, Michoacán, es un compañero nuestro. Entonces, muchísimos saludos, compañero Rafael, muchísimos saludos también, yo sí, abrazos hasta allá. Y bien, entonces nos despedimos ahora, sino antes decirles que el 2 de octubre no se olvida, y el rescate por la memoria histórica, como ya lo dijo Edgar. Entonces, saludos combativos, compañeros, compañeras, y nos estaremos viendo en próximas actividades.